cuando me lo planteaba Íñigo como taller práctico, digo, bueno, yo les traigo aquí unas ideas y luego, pues aunque sea nos vamos a un espacio a generar ideas y demás. Pero bueno, viendo los tiempos, viendo un poco las dinámicas, creo que va a ser más útil que aprovechemos esta media hora, no tanto para que nos pongamos manos a la obra a generar ideas, sino para al menos sí que ir a lo concreto, ¿no? De los ejemplos de cómo la economía circular se pone en práctica y tratando de referirme siempre a ese diálogo entre bioeconomía y economía circular. Entonces, lo que tenía pensado comentar es, bueno, primero el por qué economía circular, ¿no? Porque estamos en ese punto en el que la economía circular sí o sí tenemos que empujarla. El qué, a qué nos referimos por economía circular y ahí reflexionar sobre ese papel conjunto también con la bioeconomía y el cómo, ¿no? Querría aterrizar a ver lo que nos da tiempo, voy a tener aquí el reloj muy a mano para tratar de aterrizarlo un poquito al cómo. Empezando por el por qué, bueno, nos llevo a un contexto muy diferente al que tenemos en Encarterri por provocar un poquillo. Esto son las Islas Maldivas y esto es como la cara A, ¿no? La foto de la revista y lo que mucha gente no sabe es que tienen una cara B que tiene esta pinta. Esta es la isla de Tilafusi en las Maldivas, que es la isla vertedero, que es la que recoge pues, todos los residuos que se generan en esos resorts y en la población de las Maldivas, ¿no? Y esta realidad que vista así, pues dices tú, bueno, qué exageración o qué grotesco, pues en realidad es un poco la realidad de la economía global, ¿no? Tiene una cara bonita y una cara B, pues de este tipo, ¿no? Estamos consumiendo del orden de 1 millón de botellas al minuto, pues nuestras elecciones de alimentación tienen implicaciones a veces, pues de presión forestal en el Amazonas, por ejemplo, o nuestro deseo por tener ese aparato electrónico, pues al final, como esto no está bien gestionado, se estima que solo el 20% de los aparatos electrónicos se gestionan en circuitos regulados, digamos, y el 80% restante, pues se le pierde un poco la pista y puede acabar pues, en situaciones como esta en un vertedero de Ghana. El mundo textil, también un poco en esta sociedad acelerada, ¿no? Que nos comentaba Joseba, pues fast fashion, y al final lo que ocurre es que pues va el 75% a vertedero o incineración a día de hoy. Solo se recupera del orden del 12% y se está reciclando menos de un 1%, ¿vale? Para que tengamos un poco la idea. Entonces, bueno, podríamos decir no quiero ver esa cara B de la economía, pero cada vez es más difícil, ¿no? Seguir con los ojos tapados y por muchos motivos, ¿no? Y os traigo aquí el caso del plástico, que es verdad que es uno de los, digamos, vectores paradigmáticos, ¿no? En la economía circular, porque es muy evidente y por el momento en el que estamos ha cobrado especial relevancia. Nos encontramos en enero del 2018 con la noticia de China deja de reciclar tu plástico y de repente, claro, los vertederos europeos colapsados que no sabemos cómo gestionar ese plástico. Ha habido campañas, seguro que habréis visto muchas, la percepción de los usuarios está cambiando muchísimo en este tema. Vemos que la Unión Europea también cada vez va marcando el ritmo, ¿no? de los pasos a dar, tiene una estrategia de economía circular y un plan de acción que acaba de sacar para los próximos 5 años que viene a continuar el anterior de los anteriores 5 años y, por ejemplo, nos prohíbe a partir de, en un par de meses, los plásticos, ciertos plásticos de un solo uso que no tienen sustitutos fáciles, ¿no? Entonces vemos que está la cosa como revuelta. Doy un pasito atrás y digo, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues en el fondo, ¿no? lo que estamos viendo es que de este planeta y personas, que es un poco el origen de todo, hemos montado un sistema económico en el que utilizamos recursos, tanto minerales, biológicos, energía, agua, incluso nuestras ideas o capacidades como personas, ¿no? Las estamos poniendo en juego en un sistema productivo que tiene un poco esta lógica de extraemos todos estos recursos, fabricamos, transportamos, distribuimos, consumimos y desechamos, ¿no? Y es lo que se viene llamando economía lineal últimamente, porque pues eso, extraemos, producimos, consumimos y desechamos. Y yo digo que, bueno, que tiene más de circular de lo que nos gustaría, porque claro que vuelve algo, lo que pasa es que lo que estamos devolviendo a la Tierra y a personas pues son emisiones, contaminación, degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿no? Seguro que muchos somos más que conscientes de estos retos. Y bueno, si nos vamos a los números, para que no sea simplemente una afirmación, ¿no? Que digo yo así ligera, bueno, pues sí que se ve que un poco remontándonos al siglo pasado, ¿no? Esta trayectoria del valor económico generado en base a una generación de emisiones que va muy correlacionada con el valor económico y de extracción de masa de recursos del planeta.
Y si analizamos un poco todos estos recursos que sacamos de la corteza terrestre, que a día de hoy son del orden de 100 gigatoneladas, que no soy ni capaz de imaginar, ¿no? 100 gigatoneladas anuales. Bueno, si analizásemos un poco cómo se mueven todos estos flujos por el sistema global, al final lo que encontramos es que solo el 8,6% de todo lo que extraemos se reincorpora al sistema. El resto pues se acaba disperso en forma de emisiones, en vertederos, incinerados, etc. Bueno, voy ya cerrando este porqué y yo creo vamos, que es muy evidente, ¿no? Tenemos un único planeta y ahora mismo lo estamos utilizando como si tuviésemos pues ya casi cerquita de dos. Y esto, por supuesto, es una forma de hablar. En realidad lo que estamos haciendo es que estamos degradando, ¿no? Estamos usándolo, consumiendo recursos a un ratio mayor de lo que el planeta es capaz de regenerar y, por tanto, estamos degradando. Y, bueno, límites planetarios, todo lo que queráis desde el punto de vista de la ciencia, hay mucha evidencia de que estamos sobrepasando, ¿no? la biocapacidad del planeta. Entonces, es evidente que necesitamos transformar el sistema. ¿Y cómo se podría transformar? Pues bueno, la economía circular trae una propuesta de cómo darle la vuelta a este sistema económico para que funcione de forma alineada con la naturaleza y, bueno, entendiendo que digamos que la salud de los ecosistemas es imprescindible para todo lo demás. Si lo tenemos que definir con muy poquitas palabras, pues podría ser esta definición, ¿no? Se trataría de construir una economía regenerativa por diseño. Si veíamos que la economía actual, generar más valor económico supone una degeneración de los ecosistemas, pues necesitamos transformar esto y que cada euro que generamos no solo no genere menos impacto negativo, sino que consigamos que suponga un impacto positivo a nivel ecológico y social. Y la MacArthur, que es el think tank de referencia en economía circular, pues ha ido desarrollando, ¿no? En qué consistiría esta economía regenerativa por diseño, y lo que propone es un modelo que le llaman el modelo mariposa, que, como veis, tiene dos alas, ¿no? Un ala verde, que es el ciclo biológico, y un ala azul, que es el ciclo técnico. Aquí, un poco una clave, digamos, fundamental de la economía circular es entender que hay materiales que son renovables por naturaleza, ¿no? Los materiales biológicos, digamos que su ciclo natural sería reincorporarse como nutrientes al terreno. Mientras que hay elementos que provienen a lo mejor de minerales, que tienen unos procesos de fabricación que los transforman, que los hacen materiales durables, que si los devuelves a la naturaleza no vuelven a ser naturaleza ya, ¿no? Entonces, todo lo que pertenezca a este ciclo azul, al ciclo técnico, la clave está en que lo que hemos producido que se mantenga en el sistema para no necesitar recursos vírgenes y evitar que se generen residuos, ¿no? Entonces, aquello que tengamos en el sistema, mantengámoslo. Y lo biológico, y aquí es donde la bioeconomía es muy evidente como parte de la economía circular, lo que tendremos que hacer es, pues también hacer que duren las cosas lo máximo posible, pero ser capaces de aprovechar las oportunidades que nos brindan esa tipología de materiales, ¿no? Y desde el aprovechamiento energético a lo que os comentaba, la recuperación de nutrientes que se reintegran al terreno. Esto sería un poco la visión, digamos, más clásica, ¿no? de qué entendemos como economía circular. Veis que se trata de mantener los ciclos cerrados. Y por desgranarlo un poquito más en torno, y sobre todo ilustrarlo, ¿no? Poneros ejemplos, la Fundación Ellen MacArthur propone 3 principios fundamentales que nos dan las claves a tener en cuenta para activar esta economía circular. El primero sería evitar por diseño los residuos y la contaminación y la extracción de nuevos materiales. El segundo es que todo aquello que ya ha entrado en el sistema, que maximicemos y alarguemos su uso, o sea, alargar en el tiempo y maximizar dando cabida a más usuarios, ¿no? Que se pueda aprovechar para cuantos más usuarios mejor. Y el principio número 3 tendría que ver con la regeneración de los sistemas naturales, ¿no? En línea con lo que veíamos. Entonces, esto, para activarlo de nuevo, se podría desplegar en estrategias mucho más concretas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir principio por principio, contándoos muy brevemente qué tipo de estrategias juegan ahí un papel y, sobre todo, ilustrando con ejemplos, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Venga. Bueno, a todo esto, que yo me he embalado por aquello de que vamos cortos de tiempo, pero por favor, si hay algo que queráis comentar, me parece más interesante que lo enlacemos con lo que
bueno, vuestras dudas, vuestras inquietudes o lo que estéis viendo ahí sobre el terreno, que lo que yo os pueda contar, ¿vale? Así que no dudéis en interrumpirme. Hago así un segundo de pausa. ¿Hay por ahí alguna pregunta o algún...? Y si alguien quiere hablar, que simplemente se quite el micro y hable, o si quiere levantar la manita esa o escribir en el chat, yo estoy atento, así que... Eso. Vale. El primer principio que os comentaba es desde el diseño, ¿no? Y aquí, pues, DOT, por ejemplo, como organización que se dedica a esto, pues tiene un papel claro que jugar, ¿no? En el cómo replanteamos productos y servicios desde el principio, desde la concepción del mismo, para que no supongan la extracción de nuevos recursos, que no se generen residuos y que no se produzca contaminación. O sea, el ecodiseño como una palanca imprescindible, ¿no? Bueno, para tener en cuenta esto, pues tendríamos que pensar en términos de ciclo de vida, de no solo en la fase en la que yo intervengo en la cadena de valor, sino como en toda la cadena de valor de los productos y servicios somos capaces de minimizar esta huella. Bueno, me voy directamente a los ejemplos y así desgrano estrategias sobre los propios ejemplos. Si pensamos en el caso de las anillas de las latas, por poneros un ejemplo como muy básico, que nos permite ilustrar diferentes alternativas. Sabéis que las anillas de plástico, pues claro, evidentemente se convierten en residuos, no están siendo recicladas, a veces cuando llegan al medio marino incluso pueden ocasionar problemas para la fauna, ¿no? A lo mejor habéis visto las fotos estas de las tortugas atrapadas en las anillas. Muchas empresas han planteado ya cómo sustituir estas anillas de plástico. Entonces vemos soluciones, pues bueno, un material muy habitual, pues oye, el cartón que al menos es reciclable, pues puede ser una alternativa. Lo llevan un pasito más lejos en esta empresa, que es una empresa, vamos, una cerveza muy vinculada al mundo del surf. Entonces, como apasionados del mundo marino, deciden que van a partir del bagazo, ¿no? Que comentábamos que tenía muchas aplicaciones, pues en este caso desarrollan un biomaterial que si llega al mar, pues sirve de alimento para los peces. Sería algo, pues eso, totalmente natural. O, pues vemos en este ejemplo cómo Carlsberg se replantea y a lo mejor es que no hace falta ni las anillas de sí mismo, ¿no? A lo mejor una gotita de pegamento es suficiente para mantener las latas unidas. O el caso de Corona, que a lo mejor lo habéis visto, ¿no? que enroscan las latas. Bueno, en ninguno de estos ejemplos nos estamos cuestionando el modelo de base, ¿no? De a lo mejor la lata en sí mismo no es la mejor manera, a lo mejor un sistema de pues rellenado o la cerveza de grifo, ¿no? Pues tiene más sentido desde el prisma circular, pero sí que nos ilustra cómo para un elemento del sistema pues se puede replantear para hacer que a lo mejor desaparezca ese elemento o que utilice unos materiales que sean mucho más respetuosos. Y este ejemplo pues, se ve también muy bien con bueno, la diferencia, una de las claves, ¿no? En estas decisiones de ecodiseño es entender no solo el material, sino el sistema en el que va a operar. Entonces os pongo aquí un ejemplo de pues, las tazas de café desechables estas, que, bueno, de nuevo son parte de esa sociedad acelerada que nos decía Joseba, que a lo mejor hay que cuestionarse, ¿no? En sí mismo el takeaway, a lo mejor hay que empezar por ahí, porque eso implica ya una rapidez. Si nos cuestionamos cómo hacemos la taza en sí, pues os traigo dos ejemplos que son representación del ciclo técnico y del ciclo biológico. En el caso de la taza que veis ahí de metal, es una empresa en una ciudad de Nueva York, que lo que han creado es un sistema de retorno de estos envases entre muchos establecimientos, muchas cafeterías de la ciudad, de tal manera que tú puedes consumir en uno y dejarlo en otro, ¿vale? Esto tiene sentido solo si la taza efectivamente se va a mantener en uso muchísimo tiempo, porque si no, seguramente sea incluso peor alternativa que la original. Y el ejemplo que tenéis a la derecha pues sería un caso en el que se apuesta por un biomaterial, en este caso mandioca, y se sustituye pues el cartón y el film de plástico de las habituales por un material más respetuoso. ¿Qué ocurre? Que aquí de nuevo solo tiene sentido esto si efectivamente somos capaces de recuperar la taza y compostarla y hacer que se devuelva al terreno, porque si no, pues podríamos tener bioeconomía en este caso, ¿no? Porque vendría de un material natural, pero a lo mejor no sería una bioeconomía circular y necesitamos intentar integrar ambas para aprovechar al máximo pues los recursos. Y os los traigo también ejemplos más de emprendedores que creo que nos pueden ilustrar y que nos dan a lo mejor más pistas, ¿no? Sobre lo que puede ocurrir en
digamos, en el terreno. Este es el caso de las mochilas Hemper, de unos emprendedores jóvenes que replanteándose cómo podían enviar a domicilio las mochilas, porque tienen comercio online, pues se dieron cuenta de que las bolsas de arroz, ellos producen en Nepal, ¿no? Con técnicas artesanas de material de cáñamo y demás. De nuevo, aquí no nos estamos cuestionando a lo mejor el tema de cercanía, ¿no? Este no sería un ejemplo de producción local. Lo que sí que hacen es darse cuenta de que en Nepal hay un residuo muy habitual, ¿no? Que es las bolsas de arroz, estas de 20 kilos, y recuperan esos residuos para hacer el envoltorio de las mochilas para el envío a domicilio. Y en este caso, además piensan, ¿no? Cómo van a evitar que una vez que llega a tu hogar, pues se convierta en residuo. Entonces, bueno, lo preparan para que sea una buena bolsa de la compra, como podéis ver. Ejemplos del País Vasco que trato de traer cuando he conocido, cuando conozco alguno, trato de traerlo aquí. Esto es una empresa familiar que se dedicaba a tema de velas de veleros y pues ha convertido en un taller de mochilas que aprovecha retales o velas que ya no están operativas, pues para producir mochilas que tienen esta pinta. Otros emprendedores, en este caso son gallegos, si no me equivoco, que buscan pues, plantearse las bambas, ¿no? Desde un biomaterial como el cáñamo, y buscan alternativas en los materiales. O esto es otro ejemplo de emprendedores que han propuesto esto a nivel conceptual y también por traerlo un poco a la cadena de valor alimentaria. Sabéis que hay un desperdicio tremendo en alimentación y estos emprendedores lo que proponen es trabajar con deshidratación de alimentos, ¿no? Aquellos alimentos que están a punto de ponerse mal, pues ser capaces de recogerlos para deshidratarlos y que puedan tener otros aprovechamientos. Vale, hasta ahí era el de replantearnos, ¿no? Desde el diseño cómo van a ser los productos y servicios. No sé si queréis plantear alguna cuestión o duda. Si no, yo tiro aquí millas. Vale, la segunda clave, el segundo principio sería, vale, pues si ya hemos puesto unos materiales, unos productos en el sistema, hay que aprovecharlos al máximo, ¿no? No puede ser esto de que cada uno tenga lo suyo y que además me dure nada, unas poquitas semanas y lo deseche. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues aquí la clave está en cerrar los círculos desde lo más cercano al usuario hasta lo más amplio. Y tienen más valor, digamos, los que están más cerquita del usuario, ¿no? Lo primero que tendremos que hacer es mantener, reparar, reutilizar, también compartir, ¿no? Que os decía, como una de las claves también para que se pueda aprovechar al máximo. Si se finaliza ese uso primario para el que se puso el producto en el sistema, pues podemos buscar a lo mejor que otros usuarios pueden aprovecharlo y redistribuirlo, ¿no? En otros usos, otras regiones o lo que sea. E incluso devolverlo a fábrica para que pueda ser remanufacturado, restaurado. Y ya en última instancia, y solo si hemos tratado de aprovechar todos los ciclos anteriores, pues podríamos pensar en cómo se recuperan componentes específicas o materiales y cómo se pueden, en última instancia, reciclar materiales. Y para todo esto, claro, un poco la clave, veis que hay una palabra ahí destacada, a día de hoy no hay un interés por parte de las empresas fabricantes en hacer todo esto, porque un poco como están los incentivos diseñados es que yo te vendo el producto, una vez que es tuyo, pues si te dura poco, casi mejor para mí porque así vuelves y me compras otro, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta a los modelos de negocio y esta es una clave de la economía circular, el plantearlo oye, hay que rediseñar un modelo de negocio para que mi incentivo esté con el tuyo y con el de la naturaleza, ¿no? En que duren los productos, en que se reparen, etc. Entonces, muchas veces pasa por replantearse el producto como servicio, ¿no? Y dejar de pensar en empresas que venden productos a empresas que ofrecen un uso. Y podríamos poner el ejemplo de, oye, yo no necesito la bombilla, necesito la luz que me da la bombilla, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Philips ha hecho ya experimentos varios y en el aeropuerto de Ámsterdam, por ejemplo, tienen una instalación en la que se les paga por lumen, por luz, no por bombillas. Y esto cambia totalmente la lógica y permite que, claro, que Philips tenga el incentivo a diseñar de otra manera la bombilla, que sea durable, modular, súper eficiente, etc.
Os pongo ejemplos concretos también, pues eso, empezar primero haciendo las cosas para que sean durables, que sean modulares, que podamos sustituir una piecita y no el electrodoméstico entero. Esto es un ejemplo de una lavadora francesa que se hace llamar la inmortal, ¿no? Porque se diseña desde ahí. Todo el tema de reparar, que me gusta mucho esta campaña de Patagonia, que nos habla de la reparación como un acto radical. Bueno, de nuevo, como nos decía Joseba, antes no lo era, pero parece que en los nuevos tiempos sí que se ha vuelto, ¿no? Y el volver a entender que, oye, que una prenda, por ejemplo, puede ser reparada como primer paso, ¿no? Antes de desechar. O el pensar productos evolutivos que puedan adaptarse a diferentes usos y que permitan que se alargue su vida. Pensando también en emprendedores pues que no pillan muy lejos, ¿no? Vemos que cada vez surgen más plataformas que permiten hacer este ejercicio de redistribuir o de compartir recursos. Este es un ejemplo para redistribuir ropa. Compran aquella ropa que no está siendo usada y lo puede comprar otras personas. Una emprendedora vasca, Patricia Strain, que seguro que muchos conocéis, que también propone, oye, pues hay muchos subproductos industriales que no son, o sea, que son recursos que otras industrias puedan aprovecharlo, y ahí lanza su plataforma para tratar de conectar esos recursos, que algunos son biológicos, otros serán de carácter técnico. Aquí justo los que vemos pues son del lado verde, ¿no? Y del lado azul, pues vemos también cómo surgen empresas que, pues en este caso, por ejemplo, ayudan a redistribuir activos industriales, ¿no? Pues, por ejemplo, a lo mejor para esa tejedora que decíais que habría que montar en Encarterri, pues oye, a lo mejor en vez de comprar una máquina nueva, existe la posibilidad de una que está en desuso, pues de repente consigues localizarla, y hoy en día, gracias a las plataformas digitales, pues se viabiliza mucho más el encontrar esas oportunidades que antes era un poco, ¿no? Golpe de teléfono casi, pues hoy en día surgen muchas más posibilidades. Vale, me paro un segundo por si hay preguntas o comentarios. ¿No? Bueno, pues el principio número 3, que es clave, y este muchas veces se escapa en las conversaciones de economía circular. Mucha gente se queda con la copla de, bueno, esto va de usar más y de reciclar, ¿no? A veces se hace un poco ese resumen y bueno, digamos que debería de ser mucho más que eso, y de hecho veíais que en la definición que os daba es una economía regenerativa por diseño, con lo cual la regeneración de los sistemas naturales debería ir muy de la mano de cualquier propuesta de economía circular. Y esto, pues bueno, pasa por lo que os comentaba de devolver nutrientes al terreno, por plantear la agricultura en clave regenerativa. Se está trabajando cada vez más en entender la capacidad de los suelos para capturar CO2, ¿no? Con la que tenemos montada el cambio climático, las soluciones basadas en la naturaleza, el volver a... Esto parece como muy de perogrullo, ¿no? Pero ha estado fuera de las conversaciones climáticas en las últimas décadas, y recientemente está muy sobre la mesa, ¿no? Al final la propia naturaleza está haciendo un proceso de captura y secuestro de CO2 de forma natural, y eso hay que, por muchos motivos, ¿no? Solo por el climático, pero hay que potenciarlo. Y el climático, desde luego, está siendo un poco palanca para permitir que surjan muchos proyectos en esta línea. Restauración de ecosistemas, el fomentar la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con aprovechamiento de aguas regeneradas, por ejemplo, ¿no? El agua también es la fuente de vida y es clave mantener el círculo del agua. En fin, ahí destaco una palabra que es biomímesis, porque un poco la clave para hacer posible todo esto es el entender bien la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, y se habla cada vez más de la importancia de buscar soluciones inspiradas en la naturaleza para proponer todas estas soluciones. Os traigo ejemplos, esto que os decía de agricultura orgánica regenerativa, digamos que está yendo un paso más allá, y Patagonia, por ejemplo, como empresa textil, ha estado detrás de la creación de este certificado, en el que se busca que no solo las prácticas sean orgánicas, sino también que se garantice el tema de arar, apenas se ara el terreno y demás, y consiguen que se absorba CO2 en el terreno. O proyectos como este en un entorno agrícola, esto es en el Valle de Vian, en Suiza, en el que se implica se crea una central para ser capaces, a partir de los residuos de estiércol de toda la zona ganadera, generar biogás y unos fertilizantes de mayor calidad que
lo que sería el estiércol directamente, ¿no? Y se consigue un aprovechamiento energético, se consigue garantizar las calidades del agua también, ¿no? Porque el estiércol estaba provocando filtraciones. Y bueno, es una solución que se plantea a nivel cooperativo entre los ganaderos, la empresa de aguas, el gobierno local. Trayéndonoslo un poquito más cerca, pues Agroam es una empresa gallega, por ejemplo, que aprovecha residuos húmedos y los convierte también en fertilizantes, ¿no? Tratando de cerrar estos circuitos para devolver nutrientes al terreno. Y vemos ejemplos así un poco más, bueno, por provocar también un poco, ¿no? De unas zapatillas que si están hechas de biomateriales, pues podrías plantar en tu jardín y que también sean pues, nutrientes. Otro ejemplo del entorno gallego, bueno, soy gallega, entonces por eso tengo un poco de score, porque tengo más atención a lo mejor a lo que ocurre en esa región, así que vamos, siento que a lo mejor, seguro que hay muchos ejemplos muy interesantes en Euskadi que a lo mejor no, pero bueno, como eso seguro que los conocéis más de primera mano, pues también así enriquezco por otro lado. IFAS da Terra es una empresa que hace productos a partir de hongos y claro, está en su... O sea, digamos que la salud de los bosques es primordial para ellos para permitir el uso de esos hongos. Entonces tienen muchos programas en los que contemplan el ecosistema, ¿no? Para desde ahí también aprovechar esa oportunidad de valor que pueden dar los hongos en multitud de productos. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Venga. ¿Alguna duda o comentario a todo esto que estoy diciendo? Había una apreciación, está guay los casos estos de fertilizantes, yo no tengo ni idea, pero yo creo que es un tema siempre en Encarterri potente. No sé si alguien tiene opinión, yo ahí me pierdo, pero los ejemplos a mí yo creo que están bien traídos. Y aquí el compi Alex comentaba aquí una polémica, a ver qué opinas. Claro, bueno, en la parte esta de lo que decías, o lo de prohibir plásticos, pone ¿cuánto terreno habría que dedicar a plantar mandioca para sustituir todo el plástico de un solo uso que estará prohibido en un mes en la Unión Europea? ¿Qué opinas de esto? Pues seguro que mucho terreno, pero bueno, aquí la clave por donde está yendo todo el tema de bioplásticos es por el aprovechamiento de residuos agrícolas, casi siempre, ¿no? O sea, no tanto competir con usos alimentarios, que ya hemos visto, ¿no? En el pasado, por ejemplo, con temas de biofuel, cuando la Unión Europea dijo, oye, vamos a meter biofuel, y de repente empiezan a subir los precios de la soja y demás, y productos que eran de alimentación en determinados territorios, de repente pues ven sus precios afectados porque los europeos hemos dicho que vamos a meter biofuel en nuestros vehículos. Entonces, por donde están yendo los tiros no es tanto en requerir nuevas plantaciones, sino en aprovechar residuos agrícolas. Y luego, bueno, en este apartado traigo algún ejemplo que nos puede inspirar en esa línea. Y también mucha alga, por cierto, de la economía azul, que, bueno, ahí no estáis cerca del mar, pero no pegados, entonces, bueno, no sé cuánto Un Carranza-Laredo son 20 minutos, ¿eh? Cuidado. Claro, ahí se puede hacer algún entendimiento entre las dos economías. Bueno, y la parte también es en el Encarterri Alde, también la zona de Meachaldea y tal, pues bueno, ahí hay costa, bueno, también todo esto de lo azul, igual para el siguiente bootcamp ya hacemos el tirabuzón y todo lo de Blue Economy, pues sí. Está cogiendo fuerza también, aunque el mar es el gran desconocido, digamos, ¿no? Yo creo que todavía sabemos tan poquito del mar que... Más preguntas o comentarios, porque claro, es mucho más interesante si lo podemos conectar a lo mejor con inquietudes que tengáis. Yo traía aquí como para provocar un poquito. Yo si salta algo te lo digo. Venga, pues seguimos, si no. El último apartado trataba de traérmelo más al cómo, ¿no? Cómo esto se hace realidad, porque a lo mejor con todos estos tres principios fundamentales, pues parece, oye, genial para, ¿no? Como visión para el mundo, me encanta, pero esto realmente se puede poner en práctica. Y un poco, de nuevo, la economía circular está consiguiendo también con mucha fuerza porque se plantea como que desde el repensar productos y servicios y replantear modelos de negocio podemos verdaderamente alinear los intereses de la empresa con esto que os comentaba, ¿no? Y construir esos negocios sanos, en sociedades sanas, en ecosistemas sanas, entendiendo que sin el ecosistema sano lo demás no se va a dar, ¿no? Y bueno, esto viene, por contarlo así también muy express, ¿no? Dónde reside el valor para las empresas. Si entendemos que en la economía actual, en la economía lineal, estamos
destrozando, os lo cuento de esta manera con la metáfora de la montaña de valor que Íñigo conoce bien, la economía lineal, digamos que ponemos muchos esfuerzos y muchos recursos en generar valor para el usuario, ¿no? En subir esta montaña de valor. Y una vez que llega al usuario, pues se utiliza ese producto un corto espacio de tiempo y en cuanto acaba ese uso primario, dejamos que se despeñe el valor, ¿no? Y se destruye de forma repentina. Entonces, si pensamos en el móvil que se queda en el cajón, pues lo vemos muy claro, ¿no? Que es un producto, que es alta tecnología, que subir esa montaña de valores, ¿no? Era impensable hace unos años y de repente nos quitamos 2 años y al cajón. Entonces, una estrategia circular lo que trataría es de, primero, subir la montaña de valor de otra manera, teniendo en cuenta todo esto de ecodiseño que comentábamos, mantenerse en uso y ampliar, ¿no? Quedarse en la cima en ese momento de máximo valor el máximo tiempo posible y luego ir bajando la montañita despacio reteniendo el valor, ¿no? Entonces, bueno, desde esta mirada yo creo que es muy evidente que hay oportunidades de valor, solo que hay que repensar cómo se aprovecha. Y os dejo también, que creo que quedan nada, 3 minutitos, la idea esta de las palancas de innovación circular disruptiva, porque casi siempre para replantear de forma, de forma profunda el sistema, necesitamos, oye, realmente ponernos serios, ¿no? A plantear cómo se activan innovaciones que puedan ser disruptivas. Entonces, podemos hablar de ecodiseño circular radical, ¿no? De llevarlo al máximo, de tecnología digital, de colaboración multi-stakeholder y de servitización como palancas que nos pueden ayudar a llevar las soluciones más lejos. Y bueno, podría daros ejemplos de esto, pero por no extendernos del tiempo, os lo dejo así como venga, se podría hacer esto, y lo que sí os dejo las herramientas, que además esto conecta muy bien con todo lo que nos iba a introducir Cosean, que al final cogió Íñigo ahí el testigo, ¿no? De la metodología abierta OLECU que desarrollamos algunos meses, en la que, como os contaba Íñigo, pues tenéis ahí una serie de plantillas que son usables y demás, y esto que os he contado muy rápidamente está reflejado en 2 plantillas, que son el mapa de valor, ¿no? Esta idea de generar valor de otra manera, ampliar valor y retener valor, y hay unas preguntas que os pueden guiar para que si tenéis un producto o alguna idea, bueno, explorar, ¿no? Qué posibilidades hay en esta línea, y la herramienta mapa de palancas de innovación, que digamos estas 4 palancas que os he introducido muy rápidamente, de nuevo, os da unas preguntas que os pueden a lo mejor provocar ideas para llevar esas soluciones un pasito más allá. Y venga, esto lo hago en 1 minuto que me queda, que era, dentro del cómo me parecía interesante, y por cerrar un poquito también el círculo con la bioeconomía, ¿no? Hacer un foco específico en biomateriales, simplemente por decir que se están desarrollando como sustitutos a pues, materiales que a día de hoy funcionan en el ciclo técnico. Esto, por ejemplo, es un biomaterial a partir de algas que te permite, tener líquido dentro. ¿Perdona? Sí, seguro, guardar líquido. Guardar líquido, claro, y que sea comestible, ¿no? Que te lo puedas comer de un bocado, y tiene aplicaciones también pues, en salsas o en cócteles o demás. Otro ejemplo de galletas también con un biomaterial a partir de algas. Y este, que creo que puede ser muy interesante en un contexto donde haya residuos agrícolas, ¿no? Como comentábamos, muchos de los biomateriales se están plantando a partir de residuos agrícolas. Este es un ejemplo, Ecovative, que utilizan, veis esa viruta, ¿no? De residuo. Lo que hacen es un proceso en el que con hongos son capaces de generar una especie de espuma que es muy útil para temas de packaging, ¿no? Que podría sustituir a pues, la típica espuma esta artificial que conocemos. Y esto, bueno, se está llevando incluso ¿no? a escalas mucho mayores, trabajando el tema de biomateriales incluso en construcción y demás. Este es un ejemplo de la misma tecnología que acabamos de comentar a partir de hongos, aplicada a ladrillos y bueno, que en usos experimentales, ¿no? Está ya empezando a trabajarse y cada vez se le ve más potencial. Hay empresas trabajando en esta línea. Y por dejaros de nuevo con una herramienta, ¿no? Como para que podáis explorar por vuestra cuenta, es muy interesante esta plataforma que surge precisamente para que recopilemos las recetas de la naturaleza de biomateriales, ¿no? Ya que hay gente, es un poco como una wiki de biomateriales en el que la gente puede describir cómo hacer a partir de productos de su zona o residuos que haya en ese contexto, producir un biomaterial con determinados usos. Entonces esto, bueno, a nivel global os podéis imaginar que nos puede dar mucha inspiración
y nos permitiría un poco eso que dice Joseba, que nos hemos vuelto muy incultos de lo más básico, ¿no? Y del conocimiento de las recetas de la naturaleza. Esto es un esfuerzo por, bueno, recopilar esas recetas y que puedan estar disponibles para hacer muchos experimentos, ¿no? Y llevarlo a lo mejor a otros materiales que no habíamos imaginado. Y lo dejo aquí con la ola, esta ola que también conoce muy bien Íñigo, de la economía circular, que bueno, simplemente dejaros con el mensaje de que estamos en un momento en el que está cogiendo fuerza la economía circular, porque desde las políticas, los usuarios, las empresas, se está trabajando bueno, se está avanzando hacia ahí, y bueno, ojalá que en los próximos años consigamos darle la vuelta del todo para transformar el sistema lineal actual en uno circular. Y hasta aquí lo dejamos.